empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a los pacientes y también a las clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes a través de la educación y la formación, dando apoyo y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y basado en el cuidado. Apoyamos a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Hoy, como venimos anunciando estas últimas semanas en nuestras redes sociales, hablaremos de por qué ocurren los fallos de implantación. Para ello tenemos con nosotros al doctor Claudio Álvarez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Chile. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Especialista en ginecología y obstetricia, máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia, y el doctor Álvarez lleva cerca de 20 años dedicado a la medicina reproductiva. Durante 7 años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, IBI, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico de URE, Centro Gutenberg, pasando a codirigirlo en el año 2012. Autor y coautor de artículos en revistas internacionales como Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive Biomedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Seleccionado para los Promising Young Clinical Award de la ESRE en Praga en el año 2006, colaborador y autor de capítulos de libros sobre medicina reproductiva. Ha realizado presentaciones y comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales. También es miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Española de Fertilidad, SEF, y del Comité Permanente del Grupo de Interés de Endocrinología. Sin más, cedo la palabra al doctor y os invito a hacer preguntas durante todo el evento. Sabéis que podéis escribir en el chat y al final de la presentación del doctor haremos un turno de micrófono abierto, digamos, para que podáis ir transmitiendo vuestras dudas o vuestras inquietudes al doctor y él os irá respondiendo. Recordaros también que todas las presentaciones se quedan colgadas en nuestro canal de YouTube, que lo tenéis aquí en esta diapositiva que os acabo de poner, y que estáis invitados a navegar por nuestras redes sociales y por nuestra página web, misrespuestasdefertilidad.es. Sin más, pongo la presentación del doctor y cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Sociedad Europea de Fertilidad por la invitación para participar en estos webinars y que son bastante provechosos, no solo para nuestros pacientes, sino que también para nosotros los profesionales dedicados a la reproducción para establecer una especie de relación y nexo con nuestros pacientes que yo creo que facilitan bastante nuestro trabajo diario. La verdad es que cuando me invitaron a participar de estas charlas, el capítulo del fallo de implantación es un tema que me apasiona porque además de ser un tema que plantea un desafío importante al enfrentar a un paciente con fallo de implantación, nos obliga a estar en permanente desarrollo, en permanente estudio, en permanente buscar nuevas alternativas de tratamiento y estudio a las parejas que afecta este tipo de diagnóstico. ¿Por qué ocurre el fallo de implantación? Bueno, antes de hablar un poco de las causas del fallo de implantación, la verdad es que cuando enfrentamos a una pareja que viene a nuestra consulta y nos dice, doctor, ¿qué nos pasa? Porque me he hecho de todo, todas las pruebas habidas y por haber, todo está normal, me he hecho 2 o 3 fecundaciones in vitro y no he logrado el embarazo, no he logrado lo que yo necesito, lo que yo quiero, y no solo no he logrado el embarazo o me he embarazado y ese embarazo no ha ido adelante. Y ahí nosotros, después de evaluar sus antecedentes, le decimos, bueno, ustedes tienen un fallo de implantación. Y palabra que probablemente se sobreusa al momento de dar un diagnóstico a las parejas. Después de esta presentación, la idea es ver un poco, acotar en qué consiste un fallo de implantación, cuándo realmente es un fallo de implantación, porque hay que diferenciar los otros diagnósticos que muchas veces son confusos. Y antes
esta diapositiva tenía una animación, pero las voy a describir. Aquí intento reflejar que el fenómeno de la fertilidad o de lograr un embarazo, aquí está reflejado el aparato reproductor femenino, la vagina, el útero, las trompas, el ovario. Entonces, el proceso consiste en que un espermatozoide campeón ha sido capaz de capacitarse, atravesar el cuello del útero, ascender por el útero, viajar por la trompa, llegar hasta aquí, hasta el tercio externo de la trompa. En ese momento, probablemente del ovario en el ovario se ha producido la ovulación de un óvulo maduro, que termina su maduración al ser fecundado por el espermatozoide. Ese óvulo fecundado ya convertido en un embrión se transporta por la trompa hacia el útero, y una vez en el útero se tiene que producir este proceso de implantación en la cavidad uterina, en el tejido endometrial. Pues bien, esto que parece, bueno, que hay como unos 7 o 8 factores que participan en este proceso, la verdad es que es bastante ineficiente, sobre todo en la especie humana. Nuestra tasa de fertilidad es de un 23% aproximadamente por ciclo menstrual. Eso significa que de cada 100 parejas que están buscando embarazo en su casa, en forma natural se embarazan solo 23. Eh, Más cifra, un día 15% de las parejas que se logra embarazar va a terminar en un aborto antes de las 12 semanas. Sí, por ejemplo, otra entidad que también escuchamos mucho son los embarazos bioquímicos. Esos son mm, embarazos, implantación que se produce, pero que ese embarazo no alcanza a llegar a la etapa en que yo puedo visualizarlo en la ecografía. El embarazo bioquímico, esta situación es más frecuente de lo que pensamos. Es decir, los humanos somos, como digo, ineficientes. La mayoría de los intentos no van a terminar en un embarazo. Por eso que muchas veces es una cosa de paciencia. Por eso cuando hablamos de infertilidad en mujeres menores de 38 años, tenemos que hablar de infertilidad cuando ya la pareja lleva un año aproximadamente o más buscando embarazo y no lo logra. Por eso que ya de por sí, como digo, el proceso de lograr un embarazo es bastante complejo y difícil. Ahora, la implantación embrionaria, ese fenómeno que mostrábamos, que decía antes de la implantación que se produce del embrión en el útero, es un proceso mediante el cual el embrión, en la fase de blastocisto, se fija al endometrio materno para continuar su desarrollo. Por lo tanto, debe existir un diálogo entre el embrión y el endometrio. Si no se establece este diálogo, no puede haber implantación. Por lo tanto, a nivel de la implantación, vamos a encontrar que tenemos dos actores, uno que es el embrión y otro el tejido endometrial, que representa el útero. Y además, en este proceso tiene que haber una comunicación entre el embrión comunicación que genera una serie de cambios inflamatorios aquí, y después, una vez que se ha producido la implantación de este embrión, este fenómeno inflamatorio pasa a ser un estado antiinflamatorio. Es decir, el proceso de implantación, este fenómeno donde el embrión se empieza primero se posiciona frente al endometrio, después se tiene que adherir y después tiene que invadir este endometrio, y una vez que se ha invadido, ya es cuando hablamos de la implantación. Entonces, primero, como digo, tiene que haber una especie de inflamación y después un estado antiinflamatorio. Y ese estado antiinflamatorio es el que se caracteriza, se encarga de que ese embarazo sea evolutivo. Aquí también tiene que haber un proceso de tolerancia inmunológica, porque el embarazo, por mucho que sea que esté en nuestro cuerpo, en el cuerpo de la mujer se haya gestado ahí, etcétera, es un ser extraño antigénicamente. Por lo tanto, de por sí genera una especie de rechazo en el útero. Pero la naturaleza es sabia y tiene mecanismos de inmunidad, de tolerancia inmunológica local a este nivel, que hacen o evitan que se produzca ese rechazo. Por otro lado, esto es una esta relación que mostraba antes, dinámica. Dinámica en el sentido que el endometrio juega un papel importantísimo. Ya veremos también que el embrión también, bueno, es el más importante, pero el endometrio es una especie de sensor donde
esta gráfica significa, lo que quiero representar aquí es que el endometrio tiene una capacidad de ser receptivo, es decir, tiene que ser capaz de recibir un embrión y tiene que ser selectivo también, es decir, tiene que seleccionar a qué embrión acepta y no acepta. Entonces, la implantación es un equilibrio entre la función de receptividad, es decir, la capacidad de anidar un embrión, pero también tiene que tener una función de seleccionar el embrión que va a implantar. Por eso cuando tenemos un endometrio que es muy receptivo, pero poco selectivo, por eso que nos enfrentamos a procesos, por ejemplo, de abortos recurrentes, donde implanta muy fácil el embrión, pero claro, como implanta muy fácil, no hay una selección del embrión, por lo tanto, la naturaleza después se da cuenta que ese embrión que ha implantado no va bien, no está bien, por lo tanto, se produce el aborto. Y al otro extremo, es decir, si el endometrio es demasiado selectivo, es decir, demasiado estricto en los criterios de calidad de un embrión, va a ser menos receptivo. Por lo tanto, vamos a estar enfrentados a lo que se llama el fallo de implantación, que el embrión no va a implantar. Entonces aquí participan, en el fenómeno de implantación, participan o va a depender de un desarrollo embrionario adecuado y de la capacidad o receptividad del endometrio de recibir ese embrión. Y esa receptividad endometrial puede estar influenciada por factores locales a nivel del útero y también factores sistémicos o del cuerpo o del cuerpo en general de la mujer. Y además, la implantación del embrión en el útero, en el endometrio, tiene que producirse en un momento determinado. Y es lo que se llama ventana de implantación, que yo creo que la mayoría de las pacientes han escuchado ese concepto. Es decir, el embrión, por muy buena calidad que tenga, si el endometrio está inmaduro o no se ha desarrollado lo suficiente, no va a haber implantación. Y si el endometrio está demasiado maduro, también no va a haber implantación. Por lo tanto, la implantación, además de tener un endometrio que sea de buena calidad, con buena funcionalidad, y tener un embrión de buena calidad, también tiene que haber una coordinación al momento de la implantación. Entonces, ¿cuándo hablamos de un fallo de implantación? La verdad es que hay muchas definiciones. Una de las más aceptadas, la última, más aceptada, es que fallo de implantación es la ausencia de embarazo clínico después de 4 embriones transferidos de buena calidad morfológica en un mínimo de 3 ciclos, ya sea en fresco o vitrificado, en una mujer menor de 40 años. Estas definiciones han ido cambiando con el tiempo. A medida, hace 15 años, la definición era cuando una paciente yo le había transferido más de 8 o 10 embriones, por ejemplo. Hoy, cada día o cada año, las definiciones van cambiando un poco. De hecho, últimamente se habla de cuando no ha habido implantación en una paciente que yo he transferido 2 blastocistos de buena calidad menor de 40 años. Es decir, esto va cambiando, la definición va cambiando, pero el concepto es que una paciente menor de 40 años, que yo le he transferido más de 2 blastocistos de buena calidad morfológica y no hemos logrado una implantación, es decir, un test positivo o evidenciar el embarazo en analítica, ya sea de orina o de sangre. Cuando yo hablo de fallo de implantación, no tenemos que confundirlo con fallos en los ciclos de FIP. ¿Me explico? Cuando yo hablo de fallo de implantación, es una paciente, una pareja que tiene un problema de fertilidad, que yo le he hecho una fecundación in vitro, que aparentemente todo está bien, pero que no logramos una implantación. Hay que diferenciarlo de los fallos de FIP, que es distinto. Porque, por ejemplo, la edad, una fecundación in vitro que yo hago en una paciente mayor de 40 años, donde sabemos que la edad es el factor más importante en el pronóstico reproductivo, si yo no hay implantación, por muy bonito que sea un embrión, ahí la explicación va a estar en la edad. Por lo tanto, eso no es un fallo de implantación. Es un fallo del tratamiento de fecundación in vitro asociado a la edad. Una baja respuesta
Lo mismo, generalmente la baja respuesta se asocia a la edad, también van de la mano, el concepto es el mismo. Cuando tengo un factor seminal severo, yo ahí tengo una explicación para el fallo de implantación, que es probablemente la mala calidad evolutiva de los embriones, el fallo de fecundación. Si yo no tengo un embrión para transferir, obviamente no puedo hablar de un fallo de implantación. La mala calidad embrionaria, como dije antes, la definición para hablar de fallo de implantación tiene que haber una buena calidad evolutiva de los embriones. Cuando yo tengo una paciente con un factor uterino importante que no lo puedo manejar o solucionar, por ejemplo, un mioma enorme, no lo puedo operar antes del tratamiento, obviamente el que no implante un embrión no va a ser un fallo de implantación, va a ser un fallo de fecundación in vitro por un factor uterino severo. Entonces, cuando tenemos una paciente que cumple con los criterios para hablar de fallo de implantación, esto es independiente si la paciente yo la estoy conociendo por primera vez o ya es una paciente antigua, he hecho 2 o 3 tratamientos y no hemos logrado un embarazo, siempre, por mucho que yo crea que tengo todo estudiado y todo analizado, me tengo que plantear, dar un pie atrás, probablemente dar un paso atrás e intentar reevaluar la situación. Porque a lo mejor te está escapando algo, o a lo mejor ahora, después de los tratamientos que hemos hecho, los ciclos de fecundación, la estimulación, hay detalles que pueden haber influido en que ese embrión no haya implantado, por lo tanto tengo que dar un pie atrás, como dije, un paso atrás, e intentar reevaluar la situación de la pareja. Y aquí tengo que reevaluar tengo que ver varias variables. Una, la mujer, obviamente, si la mujer es mayor de 40 años, probablemente la explicación va a estar ahí, y ahí no vamos a poder hacer mucho. Tengo que evaluar por qué le estoy haciendo una fecundación in vitro, si el paciente tiene una endometriosis severa, como dije antes, o un factor masculino severo. Tengo que reevaluar los protocolos de estimulación, qué medicación usé. Aquí, todos los medicamentos que usamos para estimular en general son buenos, producen una buena respuesta del ovario, pero a lo mejor hay pacientes que necesitan, por ejemplo, agregar un factor LH, o hay pacientes que necesitan un doble disparo para lograr una mejor madurez de los ovocitos. Me tengo que fijar si durante la estimulación se produjeron niveles demasiado altos de estradiol, que eso hace que afecte, o eso afecta la receptividad del endometrio. Tengo que fijarme si a lo mejor en alguno de los ciclos se elevó la progesterona, que eso es una causa de un fallo de implantación, que no implante. Lo mismo eso va asociado de la mano cuando las transferencias han sido en fresco o congelado. La técnica de la transferencia, porque yo a lo mejor he hecho una estimulación fantástica, la mujer ha respondido a la estimulación en forma, vamos, precisa, todo ha ido perfecto, el desarrollo embrionario perfecto, pero llega el momento de la transferencia, y si en la transferencia ha sido difícil, he tenido que usar una pinza para coger el cuello que está proscrita, pero bueno, hay gente que lo usa, o se generaron contracciones durante la transferencia, etcétera. Detalles a ese nivel pueden generar el problema de implantación. Entonces, las fallas de implantación al final van a ser por una causa, ya sea una disminución de la receptividad del endometrio, o por una alteración en el desarrollo embrionario, o causas multifactoriales que pueden afectar tanto al embrión como a la receptividad del endometrio. Por lo tanto, cuando yo intento, el objetivo del tratamiento del fallo de implantación es intentar aumentar la receptividad endometrial y mejorar la calidad embrionaria, si puedo hacer eso. Y volviendo a la diapositiva del principio, aquí hay dos actores, entonces tengo que pensar, ¿puedo mejorar o estudiar el embrión? ¿Puedo mejorar o estudiar algo que se me haya escapado a nivel del endometrio? Entonces ahí es donde, a nivel del endometrio, me tendré que preocupar de descartar anormalidades uterinas. En una ecografía, probablemente se me estén escapando algunas cosas que, por lo tanto, voy a necesitar, por ejemplo, una ecografía en 3D del útero o una histeroscopia. ¿Qué cosas se pueden escapar a la ecografía convencional? Por ejemplo, una adherencia,
una endometritis, un pequeño septo que no logro verlo en la ecografía en 2 dimensiones y sí, en la de 3 dimensiones y en la histeroscopia. Eh, un factor, por ejemplo, tubárico, un hidrosalping, que es la dilatación de las trompas. Esa dilatación de las trompas no solamente es responsable de infertilidad, sino también ese líquido que se acumula en las trompas puede devolverse a la cavidad o caer a la cavidad uterina y ser un factor que va a impedir la implantación del embrión o va a ser embriotóxico. El aspecto del grosor del endometrio. Se dice que, o se sabe que en un endometrio menor de 7 milímetros las probabilidades de implantación son menores. Factores endocrinos, por ejemplo, una paciente con una diabetes mellitus no tratada o una paciente con hipotiroidismo no tratado, eso también va a ser un factor sistémico que va a afectar la capacidad de implantación. La obesidad mórbida también, o la obesidad en sí, es un factor que altera la receptividad del endometrio. La trombofilia, si bien es cierto, no está muy claro si las trombofilias afectan o no la implantación, pero es un factor a tomar en cuenta. Las trombofilias son una serie de enfermedades que se caracterizan por un exceso de coagulación, que en el momento, ¿y por qué podrían afectar? Porque el embrión cuando está implantando necesita formar nuevos vasos sanguíneos que comuniquen con la irrigación de la madre, y eso, cuando una paciente tiene trombofilia, podría generar trombos que podrían obstruir ese normal flujo de alimentos entre la madre y el niño, etc. Causas infecciosas, una endometritis crónica, una alteración de la microbiota que está muy de moda ahora. Es decir, todos esos factores al final pueden influir en el fenómeno de la implantación. Y los factores inmunológicos también. Como dije al principio, la implantación en los primeros días hay una respuesta inflamatoria y después una respuesta antiinflamatoria. Y si esa respuesta no se genera, puede generar problemas de implantación. Por el lado del embrión sabemos que las pacientes, más o menos un 2,5 a 3% de las pacientes que tienen fallos de implantación van a tener problemas en los cromosomas de los padres, es decir, en los cariotipos. Por eso que una de las pruebas o de las primeras pruebas que se tienen que solicitar frente a un fallo de implantación, al igual que por ejemplo un aborto, es el cariotipo de ambos progenitores. Eh, Después, el biólogo también va a ser muy importante para que me diga, mira, la zona pelúcida de este embrión o de estos embriones o de esta paciente es demasiado, está alterada y por lo tanto en un siguiente intento habrá que hacer un hatching, etc. Eh, de estas últimas dos cosas, los medios de cultivo subóptimos y la selección embrionaria, yo creo que son cosas, obviamente hablan de la calidad de un laboratorio, pero yo diría que a día de hoy la mayoría de los centros de reproducción contamos con altos niveles de calidad en cuanto a en los laboratorios, en la capacitación de los embriólogos, en el profesionalismo, etc. Entonces, ya esos dos últimos factores yo los quitaría de la lista, no sé por qué no lo he quitado ahora, pero ya es hora de quitarlo. Y hay factores multifactoriales, es decir, la endometriosis, por ejemplo, y la adenomiosis son dos enfermedades que pueden afectar tanto en la calidad del embrión, por la alteración de la calidad del ovocito, y también podrían afectar a nivel de la implantación, porque alteran el ambiente uterino para el momento de la implantación, no podrían alterar. Los hidrosalping, como ya lo que dije antes, los protocolos de estimulación ovárica, como dije antes también que los altos niveles hormonales pueden afectar esa calidad o receptividad del endometrio. La obesidad, el tabaco, son dos factores que afectan tanto en la calidad de los gametos, tanto a nivel del ovocito como del espermatozoide, eh, como también a nivel de la receptividad endometrial. Como dije antes, la técnica del transfer, que muchas veces no le damos la importancia que se debe, que se merece, pero es como yo siempre digo a los pacientes, mire, el transfer es la guinda de la tarta. Si yo esta guinda no está bien, por mucho que hayamos hecho una tarta perfecta, no va a funcionar. Por eso que es súper importante. Es decir, el obtener una implantación o un recién nacido influye una cantidad de factores.
desde el punto de vista de los progenitores, sea por el lado del óvulo del espermatozoide, a nivel genético, enfermedades ambientales, la misma técnica del ICSI, la misma técnica de la estimulación, como dije antes, de la congelación, a día de hoy no se ha demostrado que afecte, pero también son factores que hay que tomar en cuenta. Los medios de cultivo, la manipulación, porque al fin y al cabo la reproducción asistida, como dice el nombre, es una reproducción asistida, donde nosotros estamos entrometiéndonos en un proceso que la naturaleza debería manejar a la perfección, pero nos metemos en medio. Y la realidad es que cuando hablamos de fallos de implantación, la verdad es como la teoría del iceberg, es que nosotros muchas veces vemos la punta, pero hacia abajo hay una cantidad de masa de hielo impresionante. El fallo de implantación es lo mismo. Yo, probablemente, si yo estudio poco a la paciente, si estudio poco a la paciente, probablemente voy a ver una punta muy pequeña del iceberg y a lo mejor hacia abajo me estoy perdiendo demasiadas cosas. Si estudio demasiado a la paciente, claro, voy a aumentar el nivel de conocimiento y mi diagnóstico de fallo de implantación va a ser mucho más acotado, mucho más certero. Pero ahí es donde entramos o podemos entrar en una exageración de pruebas que no están científicamente probadas, que muchas veces no tienen una validez, una validación científica, que nos podemos encontrar en caminos sin salida o que nos llevan a un mismo sitio o que no nos llevan a ninguna parte. Por eso que es muy importante el equilibrio también a la hora de pedir pruebas y demás. Ahora bien, si bien es cierto, decía un poco, bueno, no pesimista, pero bastante poco halagüeño en el sentido de que hay muchos factores y muchas cosas que pueden influir. Este trabajo, publicado el año 2019, la verdad es que nos viene a decir un poco que el fallo de implantación no es un diagnóstico, sino que es una situación que está pasando en una pareja. Es decir, que yo haya tenido 2 o 3 transferencias y no haya logrado el embarazo, no significa que eso siempre vaya a ser así. Es que no tocaba todavía que se embarazara. Entonces, por ejemplo, este trabajo nos muestra que un estudio de seguimiento retrospectivo, es decir, a 118 mujeres, después de haber tenido un diagnóstico de fallo de implantación, eh, se vio qué pasaba con ella o qué había pasado con ella. Y se hizo un seguimiento hasta 5.5 años después. Dio sorpresa, de esas 118 mujeres diagnosticadas con fallo de implantación, el 49% se había embarazado con un niño nacido vivo, y de hecho el 18% de esos embarazos había sido por un embarazo en su casa. Y que la media había logrado ese embarazo 9 meses después de que le dieron el diagnóstico de fallo de implantación. Es decir, que probablemente esta es una muestra muy reducida de mujeres, pero que nos da la tranquilidad o nos tiene que ayudar a enfrentar un fallo de implantación, no como una cruz o un sello que me han puesto aquí en la frente y me han dicho tengo fallo de implantación y no me voy a embarazar nunca. O tengo que hacerme pruebas a vida y por haber porque no lo voy a lograr nunca, ¿no? Este trabajo nos viene a decir que no solamente hay pacientes que tenían fallo de implantación y que después se embarazaron en su casa en forma natural, sino que el pronóstico frente a un nuevo tratamiento fue el 49% de embarazo evolutivo y con presentación. Por lo tanto, es verdad que el fallo de implantación es, sigue siendo y será un reto clínico, no solamente, obviamente, para las parejas, sino que para, para los que nos dedicamos a esto, es un reto clínico, porque cada pareja es un mundo, cada pareja tiene su historia. Entonces, es un desafío constante. Es importante, como dije antes, la reevaluación. Por mucho que yo haya estudiado una pareja, después que yo hago el diagnóstico de fallo de implantación, estoy obligado a hacer una reevaluación, un checklist de decir, uy, esto no lo he estudiado, esto lo tengo que repasar, o después de esta estimulación pasó esto, por lo tanto voy a tomar estas decisiones. O probablemente esta paciente ahora necesite esta estimulación y no esta otra, etc.
Y pone ahí, la decisión basada tiene que ser en juicios individuales. El fallo de implantación no es igual para todas las parejas. Cada pareja tiene su situación. Y cada pareja necesitará su tipo de estudio, etc. Y aquí tenemos que echar mano a equipos multidisciplinares. Es decir, si yo estoy sospechando un problema inmunológico, tendré que mandar al inmunólogo. Si yo estoy sospechando un problema endocrino, al endocrinólogo. Si yo estoy sospechando un problema de una malformación uterina, un problema uterino, tendré que pedirle a un compañero que le haga una endoscopia, si yo la hago, etc. Las decisiones tienen que ser transparentes. Obviamente, cuando yo hago el estudio y llego a una conclusión que tengo un fallo de implantación, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, nos enfrentamos a un fallo de implantación idiopático. Es decir, que no encontramos una explicación. No encontramos una explicación. Y ahí, la diapositiva que mostraba antes de ese trabajo de seguimiento a largo plazo nos debe dejar tranquilos o nos debe dar la esperanza de que probablemente no tenemos que tirar la toalla, tenemos que hacer algo y podemos hacer algo. Probablemente repetir un ciclo, lo que no significa que el hacer un tercer o cuarto ciclo, el pronóstico vaya a ser malo. Insisto, cada pareja es un mundo. Las decisiones que yo tome con una pareja tienen que ser basadas en evidencia científica. Y aquí me voy a detener un poco porque a día de hoy nuestro gran error, aquí digo nuestro gran error, haciendo un mea culpa de los profesionales dedicados a la salud reproductiva, es que caemos en el error de que escuchamos en el último congreso a alguien que se le ocurrió en su consulta hacer una instilación de plaquetas en el útero, por si acaso, y oh sorpresa, le resultó, ya eso lo vende o lo muestra como una prueba científica de que es efectivo en el fallo de implantación, o la prueba de los lípidos, o la prueba, o los factores de crecimiento, el scratching, las natural killer, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí puedo dar una lista enorme de cosas que se están haciendo a día de hoy, sin una base científica clara. Por lo tanto, cuando algo no tiene una base científica clara, solamente lo que puede generar, que probablemente a lo mejor muchas veces se embarazan y resultan, pero esa paciente tocaba que se embarazara. Probablemente lo que yo he hecho o lo que se hizo no fue el responsable de lograr ese embarazo. No estoy hablando de pacientes, por ejemplo, que tienen por ejemplo, aquí la principal escudo o escudo de batalla, no sé cómo decirlo, es el factor inmunológico. Ese hoy en día la gran incógnita, si los factores inmunológicos afectan o no afectan la implantación. Cuando una paciente tiene una enfermedad inmunológica, por supuesto que sí, eso puede ser el responsable o la responsable de un fallo de implantación. Pero si una mujer es sana y no tiene una enfermedad inmunológica, difícilmente la inmunología va a ser el responsable de su fallo de implantación. Y no podemos tampoco dejar de lado el gran impacto psicológico que esto tiene. Porque cuando una pareja tiene un fallo de implantación, es una pareja que ha pasado por 2 o 3 tratamientos, por pruebas, por estudios, por visitas al médico cuando no ha resultado el tratamiento, etc. Y no es que el estrés o el impacto psicológico sea a nivel de los resultados, pero sí una paciente que está en esta situación tiene que estar o intentar estar una, intentar estar lo más tranquila para poder enfrentar este proceso que es complejo, ¿vale? De la mejor forma. Y obviamente la pareja tiene que estar informada. Informada no a nivel científico en el sentido de que yo le voy a explicar a una paciente la base molecular de lo que yo estoy haciendo, pero sí explicarle que, mira, esta prueba no la voy a hacer porque, aunque la paciente la haya leído en internet, esta prueba no te la hago por esto, porque no está probado, no está científicamente validado, puede ser contraproducente, etcétera, etcétera. Es decir, es súper importante que la pareja no va a tomar decisiones la mayoría de las veces, pero sí tiene que saber lo que está haciendo, informada por su equipo médico.
Bueno, y eso era lo que yo quería un poco hacer una especie de resumen, porque de fallo de implantación podemos hablar muchas cosas y muchas veces. Claudio. Sí, Ah, ahora, es que se ha perdido el audio de tus últimas palabras. pero ¿desde qué diapositiva? No, no, nada, hace 30 segundos. Vale, vale. Y me ha asustado. Si quieres podemos dar paso Sí, al sin turno de problema. micro. Vamos allá. Ángela nos dice, buenas tardes, estoy en proceso de un tercer intento de Fibixi. En el primer intento no hubo ningún ovocito en el laboratorio fecundado, con lo cual no hubo transferencia. El segundo hubo transferencia, pero tal cual me transfirieron tuve un síncope. Le dije a mi doctor que soy inmunodepresiva, tengo psoriasis y me dijo que no guardaba relación con que me diera una beta negativa. ¿Eso es así? A ver, aquí hay dos cosas, dos situaciones. A ver, primero, el hecho de que solamente no se haya, por ejemplo, en el primer intento no se haya logrado obtener un ovocito, ningún ovocito, ahí eso se puede deber a varias cosas. Una, que Ángela tenga una baja reserva ovárica, una baja reserva ovárica severa, y que por eso no haya respondido de una buena forma el ovario, o que tenga una reserva normal, pero no haya respondido a la medicación, o que haya respondido a la medicación y no se haya logrado un ovocito o más ovocitos maduros. Es decir, para la primera situación, el primer ciclo, hay que evaluar esas cosas en el sentido de reserva ovárica, respuesta a la estimulación, maduración final y recuperación de los ovocitos. Ahora, si tenemos una reserva baja, tan baja que solamente hemos logrado un ovocito, entonces ahí el problema probablemente va a ser la baja reserva, no un problema inmunológico. Ahora, en la segunda situación, eh, el síncope probablemente, generalmente la transferencia, cuando pasa la cánula de la transferencia con el cuello del útero, muchas veces puede producir un reflejo vagal, una respuesta vagal que puede generar un síncope, pero eso no va a generar que no haya implantación. Eso la paciente se puede sentir mal, mareada, le baja la tensión, pero no va a ser el responsable de que no haya implantado. Ahora, la psoriasis es una enfermedad inmunológica que sí ahí puede haber algo de relación en la implantación. Pero si la psoriasis está bien controlada y no hay una crisis de psoriasis de por medio, no debería ser un problema. Si está controlado y tratado. Nos dice a continuación, tengo reserva ovárica normal, me extrajeron 6 maduros, pero el esperma de mi marido son malos. Vale. Ahí, por ejemplo, ahí aparece ya otro factor, que es el factor seminal importante, o sea, que puede explicar por qué ha habido fallo de fecundación. Un factor seminal severo puede ser el responsable del fallo de fecundación. ¿Vale? Ahora, en resumen, ahí en ese caso no podemos hablar de un fallo de implantación porque ahí hay un factor seminal severo que explica por qué no ha habido fecundación. Hay, si bien es cierto, hay 6 ovocitos maduros, pero no es lo que habitualmente uno debería encontrar en una estimulación. Lo ideal cuando uno hace una fecundación in vitro es lograr, ojalá, mínimo unos 10 ovocitos, ¿vale? Para tener un mejor pronóstico. Eso no significa que no se pueda hacer una fecundación con menos ovocitos, pero lo ideal es tener más de 10 ovocitos, idealmente. Mire, acabando con Ángela, si quieres luego volvemos a ti, Ángela, voy a publicar tu última pregunta y luego daré paso a Esther. Dice, ¿el déficit de vitamina D qué implica en la implantación? La vitamina D está muy de moda últimamente, porque, bueno, primero, todas las vitaminas son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, no solo la vitamina D, la A, la B, la C, todas, todas.
es necesario. Pero la vitamina D participa en varios procesos metabólicos, no solamente en la función del ovario, también a nivel de la función del endometrio. Por lo tanto, cuando una paciente tiene déficit de vitamina D, no significa que eso sea el responsable del fallo de implantación, pero sí es necesario que haya buenos niveles de vitamina D para que haya un buen funcionamiento tanto a nivel del ovario como a nivel del, del lo diré, de la función del endometrio. También ahora se ha visto que los niveles de vitamina D también son necesarios que estén normales en el varón. Es decir, en general, hoy es la vitamina D, mañana será la vitamina B, que a lo mejor también vamos a ver que es necesario que estén en buenos niveles para que haya una buena función del ovario, del testículo, del endometrio. Es decir, aquí el mensaje es, ¿la vitamina D puede ser un problema en la implantación? Claro, si está baja, claro que sí, como cualquier vitamina, digamos. Gracias. Damos paso ahora a Esther. 37 años con tiroiditis de Hashimoto, pero está controlada. TSH de 1,25. ¿Puede haber problemas cuando hagamos la transfer? La tiroiditis de Hashimoto, que en principio se genera cuando aparece la tiroiditis, que produce un estado de hipertiroidismo y después pasa a un estado de hipotiroidismo, el hecho de estar controlado no se ha visto que sea responsable de fallos de implantación. El hipotiroidismo produce fallos de implantación, como dije antes, cuando no está controlado. Es decir, si Esther tuviera un hipotiroidismo sin tratamiento, entonces sí que sí sería un problema importante. Pero un hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo tratado, bien controlado, porque una TSH en 1,25 está perfecto, no es la explicación por la cual probablemente tiene un fallo de implantación. De acuerdo. Muchas gracias. Veo que alguien está escribiendo. No sé si queda alguna pregunta más por hacer. Vamos a ver. Principal, lo importante en esto del fallo de implantación es no tirar la toalla, porque siempre está la posibilidad de encontrarnos con un buen embrión que va a hacer su trabajo, el endometrio que esté en buenas condiciones, por lo tanto, como dije antes, el pronóstico no nos tiene que, no podemos ser pesimistas. A ver, aquí. Ángela, si no somos compatibles, ¿qué puede haber fallo de implantación? ¿El genotipado KIR-HLCA? A ver, el KIR-HLA, el KIR es una especie, para que nos entendamos, como dije antes, el embrión es un ser extraño, ¿vale? Un ser extraño que cuando llega o intenta implantar en el útero, como dije al principio, se genera una reacción inflamatoria y el útero o el endometrio tiene mecanismos inmunológicos que hacen que esa reacción que genera inicialmente sea modulada con un efecto antiinflamatorio, es decir, el endometrio tiene mecanismos para evitar el rechazo de ese ente extraño que se llama embrión. Entonces, los KIR son, son una especie de antenas que hay en el endometrio, ¿vale? Y los HLA son las señales que tiene el embrión. Entonces, hay tres tipos de KIR y tres tipos de HLA. Los KIR pueden ser AA, AB o BB. Entonces, cuando una mujer tiene KIR AA, esa paciente o esa mujer va a tener mayor, peor pronóstico a la hora de no solo implantar, sino que va a tener más riesgo de aborto, más riesgo de que ese embarazo tenga problemas como la hipertensión, problemas de restricción del crecimiento del feto, etc. Es decir, va a ser un embarazo más difícil.
El KIR BB, al revés, va a tener muchas facilidades para que ese embarazo vaya adelante. Es decir, aquí no hay buenos ni malos, solamente más difíciles o menos difíciles. Ahora, el HLA en el embrión puede ser C1, 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 C2 o C2, C2. Y lo mismo, el C1, C1 son las señales que, las HLA son las señales que manda el embrión a los KIR. El C1, C1 casi no da señales. Ese va, es muy fácil de esconderse y de que las antenas no lo capten. El C2, C2 va a dar demasiadas señales. Entonces, cuando se junta un embrión C2, C2 con una paciente que tiene KIR AA, eso va a tener mayor predisposición a que no haya implantación. Pero predisposición, riesgo, no significa que no vaya a producirse el embarazo. Por lo tanto, unos pacientes que son menos compatibles tienen mayor riesgo de que no haya embarazo o haya abortos, etc. Pero no significa que no vayan a implantar. A lo mejor en un intento sí, puede ser responsable de no implantar, pero a la siguiente a lo mejor este embrión es capaz de evadir esa antena que está ahí pendiente y a lo mejor no tiene ningún problema. Por lo tanto, por eso que las pruebas de los KIR y los HLA no está 100% probado que sea una prueba que haya que pedirla a todos los pacientes, ¿vale? Pero sí, cuando existe un KIR AA y los HLA C2, C2, existe menor predisposición a la implantación. Pero no significa que no vaya a haber. Volvemos a Esther. Entendido, ok, el tema del Hashimoto, pero si hay anticuerpos antiperoxidasa, tampoco pasa nada. Perdón por la insistencia, pero es mi enfermedad de base y me tiene preocupada. Los anticuerpos no se ha demostrado que sean responsables de fallos de implantación. Lo importante es mantener controlada la enfermedad. Ahora, si la paciente que ha tenido Hashimoto, que tiene obviamente anticuerpos altos, probablemente y tenga fallos de implantación, esa paciente es candidata, o Esther es candidata a que la evalúe un inmunólogo, porque a lo mejor el tener Hashimoto es una predisposición a tener patología inmune en otra parte del cuerpo. Por lo tanto, es necesaria una evaluación, porque vale que el Hashimoto esté controlado y que todo esté bien tratado desde el punto de vista de la tiroides, pero a lo mejor una paciente con Hashimoto perfectamente puede tener un factor inmunológico digestivo, por ejemplo. Eso afecta la flora, la microbiota intestinal. Y si está afectada la microbiota intestinal, probablemente va a estar afectada la microbiota uterina. Es decir, el Hashimoto en sí no produce fallo de implantación, con altos niveles de anticuerpos incluso. Pero sí puede estar relacionada o asociada a otra patología inmune que sí puede estar produciendo problemas. Ángela, si sale incompatibilidad en la prueba el KIR-HLA, ¿hay algo que hacer? Eso va a depender de si los tratamientos son con gametos propios, ¿vale? Porque si hay incompatibilidad en la prueba KIR-HLA, es decir, significa que yo no soy compatible, entre comillas, con mi pareja. Entonces, claro, el tratamiento sería cambiar de pareja y eso nadie lo va a hacer. Entonces, lo que se recomienda cuando existe en una pareja una incompatibilidad de KIR, porque es que no me gusta hablar de incompatibilidad, porque aquí no existe la incompatibilidad en los KIR, es que tenga más o menos riesgo. La recomendación ahí es transferir de uno en uno los embriones. No tentarse a poner dos embriones. Porque si yo pongo dos embriones, la respuesta de rechazo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la transferencia debe ser de embrión único. Ahora, si yo voy a hacer un tratamiento con donación, por ejemplo, de óvulos, entonces, y la mujer tiene el KIR AA, entonces tengo que buscar o intentaré buscar una donante que tenga
HLA-C1C1, que va a tener menor respuesta antigénica. Es decir, ahí se podría hacer algo. No sé si me he explicado bien. Es decir, cuando el tratamiento es con óvulos propios y semen propio, ahí no hay nada que hacer. Ahí lo que hay que hacer es poner un embrión de uno en uno, no tentarse a poner más de uno. Cuando yo voy a recurrir a una donación de gametos, entonces tengo que buscar, ahí tengo la posibilidad de buscar un gameto más compatible, que son los HLA-C1C1. Pues muchísimas gracias. Están agradeciendo tanto Ángela como Esther las respuestas, la publico. Bueno, qué bueno que sirva. Sí, y veo que... Ah, mira, Ángela decía que sí, entendido y gracias, decía de nuevo. Pues damos unos minutitos de cortesía para alguna pregunta más, si os quedan dudas. Si no, vamos cerrando el webinar, a no ser que el doctor Claudio quiera explicar alguna cosa más, si haya quedado alguna cosa en el tintero. Yo creo que no. No, principalmente lo que estaba diciendo antes, que en el fallo de implantación, lo principal, no tirar la toalla porque existe alternativa desde el punto de vista de pronóstico. Es decir, si estamos hablando de un fallo de implantación real, idiopático, que no hay una explicación aparente, el pronóstico es bueno en el sentido de que lo que hay que hacer es intentarlo nuevamente. Eso por un lado. Segundo, la recomendación es no desesperarse en buscar pruebas o tratamientos que no están 100% probados. No, que los pacientes no sean, primero, que los pacientes no le pidan pruebas a sus médicos, porque me quiero hacer esta prueba que lo leí en tal parte, o que se le hicieron a mi amiga, o que, etcétera. Hay muchas pruebas, una lista enorme de pruebas que uno podría pedir en los fallos de implantación. Y cuando existen muchas cosas para algo, es porque ninguna sirve. Ninguna. O sirve muy poco. O si esa prueba sale alterada, no existe un tratamiento probado para esa alteración. Ni tampoco existe algo o alguien que diga que para esa prueba alterada hay que hacer tal tratamiento. Por lo tanto, aquí no tenemos que desesperarnos y no podemos empezar a disparar a tontas y a locas, sino que hay que hacer un checklist, una evaluación, un chequeo, y si no se me ha escapado nada, entonces lo que hay que hacer es volver a la carga y volver a intentarlo, mejorando algunas cosas, detalles que pueden aparecer, pero no enfrascarnos en pruebas complejas, carísimas, que probablemente no tengan ningún rendimiento. ¿Vale? En lo personal, por ejemplo, en un fallo de implantación, sí o sí yo recomiendo siempre, bueno, aparte de los cariotipos, descartar las trombofilias, una histeroscopia, porque hay cosas que a lo mejor en la ecografía se me están escapando, y cuando yo estoy seguro de que los embriones tienen muy buena calidad morfológica, en las mujeres jóvenes no hay nada que se me esté escapando, entonces tal vez ahí me planteo, por ejemplo, el test de receptividad endometrial, que es el test ERA, ¿vale? O similar, que me dice o me habla de la ventana de implantación. Porque de cada 100 pacientes con fallo de implantación real, más o menos un tercio de las pacientes tienen esta ventana alterada. Y en las cuales yo soy capaz de evaluar esta ventana, cuando yo hago la siguiente transferencia, logro un embarazo evolutivo en un porcentaje importante de esas pacientes. Entonces, pero otra prueba más allá ya entraba en un terreno oscuro, nebuloso, sin rendimiento claro, sin pruebas científicas claras. Y ahí entra una serie de cosas que seguramente los pacientes han leído en internet, toda una lista enorme. Los factores de crecimiento intrauterino, los lípidos, el PRP, que son el autotrasplante de plaquetas, la inyección intrauterina de HCG, etcétera. Todas esas cosas son cosas que científicamente no están probadas. Y mientras no estén científicamente probadas, probablemente si yo se la indico a un paciente, estoy haciéndole a lo mejor un perjuicio más que un beneficio.
Muchísimas gracias. Veo que alguien está escribiendo. A ver. Ángela. Muchísima suerte. Gracias, me ha servido muchísimo lo que me ha dicho el doctor. Pensaba hacerme el kit y ahora no. Pues bueno. Conmigo, lo del KIR va a ser una información, no más que eso. Y si yo me estoy haciendo tratamientos con mis óvulos, con mi semen, entonces el KIR, la verdad, no tiene mucho sentido porque me va a dar información, pero no me va a pautar lo que yo tenga que hacer. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Le lanzamos así al aire a ver si alguien escribe en estos últimos minutos. Pregunto por escrito. Pues no parece. No Bueno, parece que tengan más dudas, así que agradecemos muchísimo, muchísimo el webinar de hoy con el doctor Claudio Álvarez. Ha sido un placer. Y os dejo la diapositiva de donde podéis encontrar nuestras redes sociales. Ay, disculpad. Para poder visitar después el canal de YouTube, que es donde se queda colgado también este webinar de hoy. Seguramente lo subirán ya mañana a la plataforma. Así que espero que hayáis disfrutado y hayáis resuelto las dudas y muchísimas gracias otra vez. Hasta la próxima. bueno, nos despedimos, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias a gracias. vosotros. Chao. A la próxima.